Bien, este lunes 3 de diciembre del 2018, a solo 2 días de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomara posesión de su cargo, pues salió rumbo a California el último vuelo del TP-01, llamado también José María Morelos, el famoso avión presidencial que causó tanta molestia cuando se adquirió y llegó para que lo disfrutara Enrique Peña Nieto. Y este video debería de llamarse Nadie sabe para quién trabaja, puesto que de hecho también le ha de haber causado molestia y dolor a Felipe Calderón, porque fue durante su sexenio, casi al terminar su sexenio, cuando se hizo la contratación de este famoso avión, que cabe mencionar que era un avión de la compañía Boeing que fue utilizado para vuelos de prueba. Luego después fue adquirido pues por el gobierno federal de México. En noviembre del 2012 se hizo el pedido por 127 millones de dólares. Se trataba de un Boeing 787 y el pedido ya traía paquete de refacciones. Entonces, el presidente Calderón fue, pues, y así se quiso lavar las manos Enrique Peña Nieto cuando llegó el avión presidencial, el que hizo el pedido. Yo no sé qué pensaba el señor, realmente se veía de nuevo en Los Pinos y disfrutando de ese avión presidencial, si lograba, como era su deseo, llevar a la presidencia a su esposa, como en su momento también lo hubiera querido el mismo Vicente Fox. Acuérdense que se intentó hacer una campaña a favor de su esposa Marta Sagún, que fue muy criticado incluso por los mismos panistas, y luego después Felipe Calderón también intenta lo mismo. Es decir, llegan a la presidencia y cambian totalmente su mentalidad y se dan cuenta de que el poder es una droga y les gustaría retener. Acuérdense de la imagen de Felipe Calderón al momento en que entrega. ¿Cuánto le dolió? Porque aunque algunos intentaron defenderlo diciendo que ese beso previo a darle la banda presidencial al entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Murillo Caram, era demostrar su amor por México, pues también lo podemos interpretar como su amor por el poder. El amor por el poder que se está dejando y al cual se anhela volver de alguna manera. Ya sabemos que reelección no hay en México, aunque algunos han estado tentados por cambiar esa disposición constitucional, pero mientras no lo hagan, ahora existe esa posibilidad. El pensamiento original de Felipe Calderón era dejar, así como Fox, ya lo hemos visto en otros videos, quería dejar a un candidato del PAN a modo y que llegara a la presidencia para que le tapara todo lo que él había hecho, y ese candidato a modo era Santiago Krill Miranda, que no lo logró al final. Pues lo mismo le pasó a Felipe Calderón, porque primero, pues uno de sus candidatos era Juan Camilo Muriño, después al fallecer pues se quedó sin su principal prospecto para la presidencia de la República. Ya después intentó dejar a el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, tampoco lo logró porque la militancia del PAN al final de cuentas decidió que era Josefina Vázquez Mota la candidata por ese partido a la presidencia, y entonces Vira, aunque no lo hizo de una manera oficial y pública como Fox de darle el apoyo a Enrique Peña Nieto, por debajo del agua y lo peor, de manera institucional, es decir, con los instrumentos del Estado, cuando vio que se iba acercando Andrés Manuel López Obrador a Peña Nieto, el apoyo fue para Enrique Peña Nieto. Por ahí el periodista Álvaro Delgado menciona que para las elecciones del 2006 hubo un acuerdo entre Peña Nieto, donde Peña Nieto se encargaba de que en el Estado de México, estado que él gobernaba, tuviera una amplia ventaja Felipe Calderón, pero a los 6 años le iba a devolver el favor. Entonces, las maquinaciones de los políticos ahí, al aceptar ese acuerdo, acceder a la presidencia Calderón, y cuando ya no pudo tener un candidato del PAN a modo, entonces lo que hizo fue
pues acordarse del pacto previo con Peña Nieto. Entonces ahora te ayudo a ti para que no gane Andrés Manuel López Obrador, dado que mi candidata no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presidencia, y a lo mejor en 6 años me ayudas a que mi esposa llegue a la presidencia. Tal vez esa fue la mentalidad, tal vez ese fue el pensamiento, la serie de pensamientos de Felipe Calderón en su deseo por regresar a Los Pinos, a Palacio Nacional. ¿Por qué no, si ya estaba pasando en Argentina? Con los Kirchner, Néstor y Cristina, esposos, primero presidente uno y luego después presidenta después. Entonces, en toda esa serie de pensamientos y maniobras que intentaba hacer posible Felipe Calderón, tal vez por ello decidió ordenar ese famoso avión presidencial. Ya se veía de nuevo de regreso, aunque sea ya no como presidente, pero sí detrás de la presidenta. Además harían historia, tomando un poco el lema de campaña de Andrés Manuel López Obrador, aunque en realidad pues los hilos pretendía ahí Felipe Calderón pues manejarlos él detrás de su esposa. Y así la veía a lo mejor Felipe Calderón, y por eso se decide hacer el pedimento de este avioncito, y casi al terminar su sexenio, entonces en noviembre del 2012, se hace el pedido, repito, por $127 millones. Ya durante la administración de Enrique Peña Nieto, aunque pretendió lavarse las manos diciendo que ese avión no lo había pedido él, efectivamente. Pero sí, tanto Banobras como la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron ya durante su administración contratos por $104 millones para mejoras, incluyendo refacciones que ya se habían incluido en el primer pedimento cuando se hizo la compra de este avión. Y todavía le sumaron a lo que llevamos $81 millones más para equipamiento del avión, tanto en la cabina de la aeronave como adquisición de muebles de la sala, de la recámara, de la cocina, asientos, tapicería, etcétera, para dejarlo a gusto de quien iba a disfrutar. Por eso decíamos, nadie sabe para quién trabaja. Calderón hace el pedimento y todavía tienen el descaro de nombrar a este avión José María Morelos y Pavón. No sé quién acordaría este nombre, si Enrique Peña Nieto o bien Calderón. Me parece que a lo mejor pudo haber sido Calderón, por lo que vamos a ver a continuación con respecto al retrato oficial del presidente Calderón. Sí, un avión de esta naturaleza, símbolo de lujos, derroche de dinero y excentricidades, no puede llevar el nombre de alguien, de un prócer de la independencia, de alguien que rechazó el título de Alteza Serenísima otorgado por el Congreso de Anáhuac, aceptando en cambio el de siervo de la nación. Aquí está el mobiliario que se mandó a hacer, tapicería también la recámara que fue hecha sobre medida, y que, repito, estos lujos al final de cuentas los terminó disfrutando Enrique Peña Nieto. Ahí está la foto tomada cuando recién llegó el avión presidencial, con ese sillón emblemático, con esa silla emblemática que hace la diferencia respecto del resto, porque ahí está el escudo presidencial y ahí está sentado el presidente de la República. Que después, en febrero, este avión llegaría a finales del 2015 y ya en febrero del 2016 se utilizaría con Enrique Peña Nieto para ir a la despedida en Ciudad Juárez del Papa Francisco. En ese vuelo se llevaron a Eduardo Verástegui, un actor que ahora se dedica pues básicamente a dar conferencias porque cambió su vida en la religión católica, entonces ahora se dedica a dar conferencias. Pero lo cierto es que se lo llevaron en el avión presidencial, ahí lo vemos degustando. Él mismo subió estas fotografías a su cuenta de Instagram,
donde está degustando una copa de vino, y al fondo se puede ver también degustando una copa de vino al presidente Enrique Peña Nieto, al entonces presidente Enrique Peña Nieto, y aceptando y disfrutando de los lujos y derroches a cargo del erario público, ¿verdad? Y aquí otra foto que también pues causó polémica, y que pues por ahí hay algunos que dicen que tiene otro tipo de relación demasiado cercana con Enrique Peña Nieto. Eso no nos importa, pero este personaje, que después lo vemos acá arrodillado frente al Papa Francisco, pues resulta que aquí lo vemos con esta fotografía presumiendo el haber estado en el avión presidencial, que ya había sido objeto de polémica desde que llegó a nuestro país, y sin embargo una fotografía donde él se sienta en el sillón presidencial y en la posición en la que está, su lenguaje corporal, porque ahí tiene las manos en posición de campanario, esa posición que incluso la vemos en la actualidad con el presidente Donald Trump. Es muy común que cuando está sobre todo con sus pares, es decir, con otros jefes de estado, utilice mucho la posición del campanario en las manos. Regularmente se intenta reflejar y dar una apariencia de confianza, pero sin embargo también con esta posición no es tan recomendable, porque quienes la realizan lo que representan y el mensaje que mandan es de arrogancia, de soberbia y de presunción. Como yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo con esta impresión de esta fotografía, tanto de esta como de esta, ahí presumiendo su cercanía con el presidente, que no reflejan para nada la vida de supuesta humildad, serenidad que dice que lleva el actor Eduardo Verástegui. Aquí lo tenemos ya, y sí, en una actitud de sumisión frente al Papa Francisco I, a Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, y a su esposa Angélica Rivera. Pero ¿qué más le debemos a Felipe Calderón? Bueno, pues aquí tenemos otro gasto que también causara polémica, que es el retrato que se encuentra en la actualidad de la Galería Presidentes de Palacio Nacional, que nos costó nada más y nada menos, porque se pagó con dinero público, 754,000 pesos. Esta pintura fue encargada al pintor Santiago Carbonell Moreno. Fue inaugurada a un día de terminar su sexenio por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Muy contento, estaba en una cena, ahí lo vemos con la banda presidencial, y se pudo retirar unos minutos para hacer la develación de esta pintura. Y que por cierto, el mismo pintor ya había hecho el cuadro que se les hace también a los exsecretarios de Hacienda, a un amigo de Calderón, a quien decíamos que quería poner como candidato del PAN a la presidencia, y que fuera quien lo sustituyera y le preparara el camino para dejarle de nuevo el poder a su esposa, Ernesto Cordero, que ya sabemos que en el 2018 decidió darle su apoyo a otro que también fue secretario de Hacienda en el sexenio de Calderón, a José Antonio Meade. Pues este pintor, tras la polémica de la pintura que le hizo a Felipe Calderón, incluso hasta llegó a cerrar su cuenta de Facebook por los ataques que tuvo en su persona. Pero pues lo cierto es que él cobra por su trabajo, ahí el responsable era el gobierno federal. Eso no sé, no entiendo por qué el PRI y el PAN se encuentran asombrados por los resultados de julio del 2018, porque es consecuencia de sus actos, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, donde ya se desbordó el gasto público y descarado. Ya les importaba muy poco lo que dijera el pueblo. Creyeron que no iban a poder dejar de tener ellos el poder. Y pues chascos que se llevaron en el 2018.
Aquí lo vemos recargándose en el busto de nuevo, por eso les decía que a lo mejor el avión presidencial, el nombre, tal vez lo haya solicitado Felipe Calderón, no sé, eso sí no tengo información, puesto que en esta pintura decide aparecer con el busto recargado frente al busto de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Y además se dice que también, además de este cuadro, se encargaron dos más. Uno que tuvo un costo de 69,600 pesos, un medallón al óleo realizado por el artista Fermín Lugo Roth Hartwig, y que ese medallón se encuentra, habrá que ir a Los Pinos a ver si es cierto, se encuentra en el salón especial para expresidentes de la Casa Adolfo Ruiz Cortines. Además de otro retrato de medio cuerpo que costó 174,000 pesos y que también fue realizado por el mismo artista Fermín Lugo Roth Hartwig. Entonces, en total dieron 997,600 pesos en esos tres cuadros. Y les repito, bueno, a lo mejor al ser de Morelia, Michoacán, por eso decidió que su retrato fuera al lado de un paisano suyo, es decir, de José María Morelos y Pavón. Otro gasto excesivo que hizo el sexenio de Felipe Calderón y que todavía va a tener que pagar, así como el avión, todavía se está pagando el avión presidencial. Y en este caso la estela de luz también es un pasivo para el Estado, es una deuda que, a pesar de ser del sexenio de Felipe Calderón, pues va a ser heredada para Andrés Manuel López Obrador. La empresa Soluciones Bicentenaria, que fue contratada para prestar servicios de informática para operar esta estela de luz, no fueron cubiertos sus servicios, por lo que demandaron al gobierno federal. Eso fue en el 2013. Recientemente se acaba de emitir una sentencia donde se está obligando al gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, a pagar 29 millones. Y si no hace el pago inmediato, se deben de acumular a esos 29 millones 159,000 pesos mensuales por intereses. Ahí está pues algunos de los gastos excesivos y desproporcionados, incluso al final de su sexenio, que pues ya el 2018 no le ha dado la razón. Ese avión no lo pudo disfrutar ni él ni su esposa, y también sigue molesto por el triunfo de López Obrador, porque significó, a pesar de que también antes de irse se expidió un reglamento del Estado Mayor Presidencial que estaría a modo para que cuando él dejara la presidencia tuviera más seguridad, pues también ya sabemos que esa seguridad, si no la tiene el presidente de la República actual, pues muchísimo menos la deben ni la van a tener, como ya es sabido, los expresidentes. Entonces, no solamente no tuvo la presidencia, no solamente no disfrutó de ese avión presidencial, sino que además, si quiere seguridad, pues tendrá que pagarla él.